nos engalana en este set Luis Reyes, quien es economista y exdirector de presupuesto, también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes y obviamente con el público que los sigue. Aprovechar, Reyes, que estás aquí precisamente en horas de que el gobierno de Venezuela ha roto relaciones diplomáticas y prácticamente comerciales, porque ha dicho que no haya vuelo a partir de mañana a las 8 de la noche para permitir que los que puedan irse, que se vayan. Que es lo que realmente quiere Nicolás Maduro, quedarse solo ahí manejando. ¿Cómo afectaría económicamente a la República Dominicana esta decisión de Venezuela de romper relaciones comerciales? Qué bueno que me hace la pregunta, porque una manera de orientar al público temprano en la mañana sobre esto. Sí. El rompimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, en realidad, las repercusiones son muy pocas en términos económicos. Son pocos. Muy poco, porque para que tengan una idea, para edificar al público, el volumen de comercio entre República Dominicana y Venezuela alcanzó en el año 2017, después de la recompra de la deuda, 247 millones de dólares. Sí. Al año 2022, que fue la última cifra que tuve oportunidad de revisar antes de venir, de llegar al programa, el volumen de comercio entre República Dominicana y Venezuela era de apenas 34 millones de dólares. 34 millones de dólares. Si tú comparas lo que es el volumen de comercio de República Dominicana con Haití, que es aproximadamente 1.000 millones de dólares, eso le da una idea a ustedes de las implicaciones que puede tener la ruptura de las relaciones con Venezuela desde el plano estrictamente comercial. Obviamente, digamos que eso tiene otras repercusiones más en el plano migratorio, más, yo diría, el efecto que pueda tener para los ciudadanos venezolanos que residen aquí en el país, las dificultades que eso puede acarrearle, porque estamos hablando de que desde el año 2018, recordemos que no habían embajadores en República Dominicana, de República Dominicana en Venezuela, ni de Venezuela en Santo Domingo, y que básicamente lo que se mantenía eran los consulados precisamente para facilitar el nivel de operaciones comerciales que, aunque baja, aunque pequeño, se mantenía entre ambas naciones. Hoy día eso prácticamente, digamos que se reduciría a cero, pero desde el punto de vista de la pregunta que tú me haces, las implicaciones realmente son muy bajas. Creo que eso es bueno que el pueblo lo conozca, de que las implicaciones son más bien en términos políticos y en términos del efecto que puede tener para la dificultad de los flujos migratorios entre ambos países. Y con relación a los resultados de los comicios emitidos por el CNE en Venezuela, yo sé que su partido ya emitió un comunicado sobre su postura, pero me gustaría saber cuál es su posición en cuanto a esto. No, la mía es clara. Yo creo incluso que ya lo dijo otro miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y yo ratifico esa posición, yo secundo esa posición, la posición de la República Dominicana en defensa de los valores democráticos es algo que nosotros tenemos que apoyar. En eso no puede haber punto medio. De hecho, nosotros tenemos que agradecerle a Venezuela, recordemos el apoyo que nos dieron en la transición democrática, cuando el gobierno venezolano jugó un papel fundamental en el año 1978. Con don Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt detrás. Ambos cumplieron un papel fundamental para presionar al gobierno dominicano y permitir la transición hacia el gobierno de don Antonio Guzmán. Y eso fue el inicio posiblemente de esta etapa de la vida democrática dominicana que estamos viviendo hasta el día de hoy. Pero eso fue cuando había un gobierno democrático en Haití, en Venezuela, porque en el caso ahora en Venezuela lo que hay es una dictadura camuflada. Se han invertido las cosas. Se han invertido. Ahora nosotros tenemos un gobierno democrático que defiende los valores democráticos versus la situación que estamos teniendo en Venezuela de un gobierno con tinte claramente autoritario. Y la decisión del presidente Luis Abinader de que en principio
rechazó y dijo que había que ser transparentes en los procesos democráticos en Haití, y de ahí fue que vino la ira de Nicolás Maduro contra la República Dominicana. Por lo mismo, porque decían incluso, recuérdense que en ese momento el presidente venezolano reivindicó y decía que una agresión a Haití era una agresión a Venezuela. Pero si la defensa de los valores democráticos, en este caso de la transparencia es un requisito fundamental de la democracia en cualquier lugar del mundo, y si la defensa de la transparencia en este caso y de los valores democráticos en sentido general no puede ser una pose, tiene que ser obviamente una constante, sea en Haití o sea en Venezuela o donde quiera. Entonces, si en ese momento, por ejemplo, en el gobierno de Danilo Medina se generó ese problema precisamente por la defensa de la democracia, de los valores democráticos en Haití, el tema de la transparencia, la exigencia de transparencia en ese proceso. Hoy día también tenemos que aplaudir la posición del gobierno dominicano, que exige también que el proceso eleccionario que acaba de transcurrir en Venezuela, Luis, se maneje con transparencia. En el caso del Banco Central, ahora aquí en la República Dominicana, anunció y lo publicó en los periódicos nacionales, dice que la economía ha crecido 5.1, 5.2% y que se ha mantenido una estabilidad económica. ¿Cuál es, usted como economista, cuál es la percepción, o no la percepción, lo que usted entiende? Bueno, respecto a los valores publicados, el crecimiento y la estabilidad, no cabe la menor duda de que el Banco Central tiene indicadores que lo avalan. O sea, si uno ve el crecimiento del crédito bancario durante ese periodo, realmente eso avala de que la economía está creciendo. Y puede estar creciendo, digamos, cercano al potencial, que es alrededor del 5% en este momento. O sea, eso no sorprende. Y respecto a la estabilidad, tenemos un componente, tenemos la inflación, y la inflación acumulada en estos primeros 6 meses del año también están diciendo que hay una estabilidad de precio. Ha habido algunas preocupaciones con el tipo de cambio, digamos, ha tenido algunas presiones al alza, ha habido alguna pérdida de reservas internacionales en algún momento durante ese proceso, pero nada que sean preocupaciones mayores en sentido general, porque todos sabemos que en este momento, si hay una cosa de la que goza República Dominicana, es de tener unas reservas internacionales sólidas. Eso es cierto. Yo diría, esas no son las preocupaciones de República Dominicana, ni el crecimiento, ni la inflación en este punto. Nosotros tenemos problemas de otro tipo. Nosotros tenemos problemas de sostenibilidad de deuda, podemos tener problemas en el mercado de trabajo, podemos tener problemas en otros ámbitos de la economía que ya habría que profundizar, habría que ver, pero esos no son exactamente, digamos, las preocupaciones ahora. El tema del crecimiento y el tema de la estabilidad. Garantizar esa estabilidad a mediano plazo, ese es el desafío. Y usted como economista, el gobierno está abocado a presentar reformas importantes en aras de que nuestro país avance por mejores destinos. Una de ellas es la reforma fiscal. En estos días estuvieron técnicos del Fondo Monetario Internacional en una visita por más de una semana, y al irse rindieron un informe y hicieron ciertas recomendaciones, sobre todo que es pertinente una reforma fiscal integral en la República Dominicana. ¿Cuál es su posición? Mira, uno tiene que ser coherente con las cosas que plantea. Y yo tengo muchos años diciendo, desde el año 2017, 18 por ahí, cuando era director general de presupuesto, de que el país requería una reforma fiscal porque ya había una rigidez muy grande. Había muy poco espacio presupuestario para asignar a cubrir necesidades de la ciudadanía. Y de eso se trata un gobierno. Y en el caso del gobierno no puede tener diferencia respecto a la asignación de recursos, a la asignación de gasto. Uno puede decir que quizás el gobierno no lo ha hecho de la mejor manera posible, pero hay que decir también que independientemente de eso, lo que están arrojando los números es que esas cuentas no son sostenibles a mediano plazo y que la República Dominicana eventualmente tendría que abocarse a hacer una reforma que le permita incrementar los ingresos. Señores, no hay forma de financiar el desarrollo con los niveles de presión tributaria que tiene el país. No lo hay.
No hay forma, no hay ningún país que se haya desarrollado con una presión fiscal de 14-15%. En la reforma fiscal que plantea el Fondo Monetario Internacional, o la sugerencia que hace que desde hace un año se ha estado planteando de que debe haber una reforma y que hay que hacer una reforma fiscal. Ellos hablan de eliminación de exenciones, además de ampliar la base del ITEVIS. ¿Usted cree que esto...? Yo creo que el Fondo Monetario Internacional, una vez más, como muchas veces, se equivoca en eso. ¿Se equivoca? Se equivoca en eso. Yo creo que usted podría ampliar la base, pero hay que tener cuidado. El fondo, si hay una cosa en la que el fondo normalmente se ha quemado, es en las implicaciones políticas de sus recomendaciones. Y aunque ha habido mejora en los últimos 30, 40 años, uno solamente se remonta a los años 80 y a todas esas locuras que el fondo recomendaba en su momento. Cuando hablamos de ampliar la base, lo que estamos hablando, Alberto, es de aumentar el ITEVIS a los medicamentos, a la salud, a los alimentos básicos, como de la canasta, el arroz, la habichuela, entonces al transporte, a la salud, a la educación. Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros todos sabemos que hay un problema de evasión enorme, cuando sabemos que hay un problema de un subsidio eléctrico que supera los 1.500 millones de dólares, y uno dice, antes de uno plantearse esas cosas, que podríamos discutirlo, yo no creo que haya ningún tema tabú. El tema es que en el manejo que hace el fondo de ese tema, yo creo que fue un manejo incorrecto, porque lo plantea en primer plano. Y cuando tú planteas eso en primer plano, parecería como si esa es la única solución. Y no lo elaboraron suficiente, y eso da lugar a que uno pueda hacer estos juicios que yo estoy haciendo. En el caso de eliminar las exenciones, que hay muchos subsidios a empresas, a sectores, ¿usted cree que... Perdóname, eso es un engaño? Todos los economistas que manejamos el tema sabemos que el 60-70% de esos subsidios son precisamente los subsidios al ITEVIS que beneficia a esos sectores más vulnerables de la población. Después, los subsidios más importantes que quedan son dos, al turismo y a la zona franca, y los otros son esos subsidios que se otorgan a las empresas en la zona fronteriza. ¿Y al sector eléctrico? Es que en el sector eléctrico, por ejemplo, nosotros, es verdad que pueden haber subsidios en el sector eléctrico, pero igual hay un componente del subsidio eléctrico que es un subsidio a la tarifa. Y ese subsidio a la tarifa beneficia también a sectores muy pobres de la población. Okay. Y con todo eso hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que eso tiene efecto en términos de la distribución de la riqueza. Pero si eliminan ese subsidio al sector eléctrico, como usted dice, y está llegando ahora mismo con ese subsidio una tarifa y una facturación de 10,000, 15,000 pesos a hogares, que se ha triplicado en el precio. Entonces, si se elimina eso, aquí va a haber que salir a la calle. El tema de... Vamos a poner esto en perspectiva. Sí. En perspectiva de esto. Mira, el tema es que nosotros necesitamos redefinir un esquema tarifario donde reciba subsidio quien merece recibir subsidio y que pague quien pueda pagar. Ahora también que pague un precio justo, porque es que tiene demasiadas ineficiencias en esas empresas. O sea, cuando tú tienes que cargarle, si tú le vas a cargar a la tarifa los precios de la ineficiencia, de las pérdidas que tú estás teniendo por no cobro y la pérdida que tú tienes en transmisión, entonces tú le vas a cargar en promedio a la tarifa un 35%. Y entonces vamos a terminar en lo que tú señalas. ¿Y qué es lo que uno plantea? Uno dice, no es posible avanzar en eliminar el subsidio hasta que nosotros por lo menos no corrijamos de manera significativa esas pérdidas que está teniendo la distribuidora del sector eléctrico. Ahí hay que avanzar y para eso hay que hacer una gran inversión. Y eso cuesta 150, 200 millones de dólares anuales por 4 o 5 años que hay que hacer actualmente. Y ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Ahí el gobierno, desafortunadamente, los recursos de resultado del endeudamiento no lo ha destinado a resolver problemas como eso y entonces hoy está atrapado en esa situación. Ahí ha habido
falta de previsión o incapacidad para resolverlo, pero el tema es que el problema está planteado. Y es así, en parte, como tú señalas, hay sectores que están pagando tarifas muy altas, muy elevadas, y sería prácticamente un abuso tú incrementarle el pago de la tarifa. Pero eso no quiere decir que todos estén en la misma situación. Ese es el caso también del sector combustible. Si el gobierno no hubiese tenido ese subsidio para mantener frisado el precio de combustible en 293, creo, va como 270 y pico, si no se mantiene ese transporte estuviera inalcanzable para estoy de acuerdo, pero el tema, Alberto... Pero hay que eliminarlo también. No, no hay que eliminarlo. Okay. Igual que la tarifa, vuelvo y te reitero, hay que otorgar subsidio a quien merece, a quien necesita esto. Lo que no pueden ser subsidios generalizados para todo el mundo, porque hay personas que pueden pagar incluso un galón de gasolina más. Incluso yo te voy a poner un ejemplo, el caso del agua. O sea, ¿tú piensas que es posible que sigamos pagando el agua en los niveles que nosotros estamos pagando un metro cúbico de agua? Donde yo no sé cuánto pierde el gobierno actualmente. Un metro cúbico de agua puede costar 25, 30 pesos, por ejemplo, al gobierno, 3.000 o 4.000 pesos al gobierno, y a nosotros, por ejemplo, nosotros la pagamos en 400, 500 pesos, por decir un número. Eso no puede ser. Entonces, porque hay sectores, sobre todo los sectores que están en el perímetro central de la ciudad, esos son sectores que pueden pagar tarifas más altas, más elevadas. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los subsidios generalizados, porque un país que es de lo que tiene una presión tributaria más baja en el continente y posiblemente en el mundo, no puede tener esos subsidios generalizados, porque entonces va a desembocar en esa situación de insostenibilidad de las cuentas fiscales y en ese endeudamiento que lleva el gobierno, porque ese es el resultado que tú tienes, y por algún lado eso eventualmente va a explotar. O sea, que las cuentas no dan para mantener esos niveles de subsidios. Luis Reyes, economista y es director de presupuesto. Le quiero preguntar, recientemente el Banco Central emitió un comunicado con datos importantes. Dentro de esto, decía que el 85.2%, creo, de las MIPYMES en el país operan en la informalidad. Me gustaría saber cómo esto se puede mejorar en el país. Mira, cuando hablábamos de que habían otros, al inicio de la pregunta de Camineros sobre el tema de precisamente del comunicado del Banco Central respecto al crecimiento y la estabilidad, yo decía que habían otros desafíos, y uno de los desafíos que hablaba era precisamente el mercado laboral, el tema de la informalidad, porque ese es el gran problema. O sea, estamos hablando de un mercado laboral donde hay un 50% de los trabajadores activos que están en el mercado informal, y gran parte de ellos laboran en esas MIPYMES que tú haces referencia. Entonces, una de las cosas que se discute internamente en los chats de economistas, en las conversaciones, es precisamente, el tema de cómo aprovechar la reforma fiscal que plantea el gobierno para crear los incentivos apropiados para que en el mediano plazo tienda a disminuir la informalidad. Yo tengo la posición de que si no se crean esos incentivos adecuados, no es verdad que nosotros vamos a bajar la informalidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que todavía aquí, para un pequeño negocio, pagar el impuesto sobre la renta se convierte en un dolor de cabeza. Y entonces, mientras tú tengas eso, mientras las personas que participan en el mercado informal, los pequeños empresarios, no vean que hay un beneficio. ¿Cuál debe ser ese beneficio? El acceso a la seguridad social, y otros beneficios que puedan identificarse. Mientras ellos no vean que haya un beneficio por formalizarte, va a ser difícil que nosotros podamos disminuir esas estadísticas a las que tú haces referencia. Y por eso es que nosotros hablamos de esa reforma fiscal integral, porque deben de tocar elementos como ese que también afecten, cambien el curso que lleva el mercado laboral. Quiero preguntarle, usted fue durante mucho tiempo director de presupuesto en gobierno del Partido de la Liberación Dominicana,
y sobre todo le tocó manejar el presupuesto amplísimo de ese 4% de la educación, pero regularmente ninguno de los gobiernos que ha tenido del 2013 hacia acá ha gastado todo ese dinero. También hay que decir que en el caso del sector de profesores, entienden que la mayoría de ese presupuesto que hay en educación debe ser para pago de aumento salarial para ellos. Denos un detalle más o menos de cómo, por qué no se ha manejado completamente ese 4%, si eso es demasiado, si eso hay que reducirse o qué, No, ¿qué ha pasado con eso? Ayer justamente conversaba con un colega que me estaba hablando de la posibilidad de la redefinición de la macroestructura del Estado, fundir Sí. ministerio. Okay. Y me hablaba de la posibilidad de fundir el Ministerio de Educación Superior y otro ministerio con el Ministerio de Educación. O sea, para convertirlo en el Ministerio de la Familia. Algo No, así. esa es otra Ese propuesta. otro. Esa es otra Era propuesta. fusionar El Ministerio de la Familia incluye Claro. el tema de la mujer, jóvenes. deporte, jóvenes y otros. Era como fusionar el Ministerio de Educación Superior con Educación. Y cultura. Y cultura. Y cultura, ok. cultura. Entonces, yo le decía, eso no va a generar grandes ahorros, porque eso es un error de las personas que plantean esto. Eso puede mandar una señal de cierta austeridad y puede ser deseable desde el punto de vista de convencer a la población de que el gobierno está haciendo las cosas correctamente, pero eso no va a cambiar porque las funciones que tiene actualmente el Ministerio de Educación Superior o que tiene Cultura, tú vas a tener que asumirla y alguien va a tener que cumplirla y tú vas a tener que mantener ese personal. Por ejemplo, tú tienes el caso del Ministerio de la Vivienda, que fue resultado de la fusión de varias instituciones, de 3 instituciones, de 2 o 3 instituciones, y eso generó ahorro en términos presupuestarios. No, eso no generó ahorro. Respecto a la pregunta que tú me hacías del 4%, si era mucho, si era poco, la realidad es la siguiente. En parte por lo que tú señalabas, una proporción muy elevada de ese presupuesto ya está comprometido en gasto recurrente que no puede modificarse. El primero de ellos es el componente salarial del sector magisterial. Ahí se destina una proporción muy elevada de ese 4%. ¿Y cómo vamos a cancelar y esa maestros? proporción muy elevada de pago de salarial a los profesores, ¿a cuánto asciende más o menos? Eso puede ascender actualmente, no he hecho el cálculo recientemente, pero el último dato que manejaba era aproximadamente un 60%. Un 60% del presupuesto Sí, eso del incluye 4%. también, eso incluye también el Pago de personal nómina. administrativo. Pago de nómina. Pero ahí hay otros gastos, oigan, el otro gasto importante que hay. Ahí hay 20 o 30 mil millones de pesos que corresponden a alimentación escolar. Y el tema de alimentación escolar, recordemos que es un tema que está claramente establecido, que no es un niño que en los primeros años no recibe una alimentación apropiada, después tiene problemas cognitivos. Y esa es la razón por la cual se otorgan esos recursos. O sea que eso también es un gasto que no se puede modificar. Y si usted le suma a eso el otorgamiento de libros, el otorgamiento de uniformes y otros gastos, ahí usted tiene comprometido prácticamente el 90% del presupuesto, de ese 4% del Producto Interno Bruto a que ustedes hacen referencia. ¿Qué queda ahí? Una pequeña partida, pero miren si hay una situación dramática en el presupuesto de educación, en lo que tiene que ver con el 4%, que las inversiones últimamente prácticamente ustedes no ven inversión. ¿Cuántas escuelas nuevas se han construido? ¿Cuántas escuelas nuevas se han construido? ¿Y por qué ustedes piensan que no se han construido escuelas nuevas? Porque no hay recursos. Porque no hay recursos para ello. No hay recursos para eso. Incluso ustedes vieron el año pasado la situación que se dio que al inicio del año escolar, y lo vamos a ver ahora de nuevo, una gran cantidad de escuelas, aulas en condiciones deplorables porque no hay el gasto de mantenimiento apropiado. ¿Y eso por qué es? Porque no hay recursos, no es solamente porque no hay previsión, por problemas de imprevisión, que puede haber un componente de imprevisión. Es que realmente el uso que se le dio al 4%
en el gobierno de Danilo Medina se tenía una visión. Cuando Danilo Medina se dio cuenta en ese momento de que el 4% estaba comprometiéndose mucho en gastos recurrentes, ya él venía con la idea de la construcción de escuelas como una forma de dinamizar la economía y de generar empleo. Entonces sí, se enfatizó en ese aspecto y luego se avanzó al tema de incluir el INAEPI, todo el tema del INAEPI, de la educación inicial y el tema también de la parte referente a la alimentación escolar, para un poco diversificar y no comprometer todo ese gasto prácticamente en gasto salarial. Como hablamos bastante sobre el comunicado del Banco Central, dentro de ese comunicado también se habla de una estabilidad en los precios de la canasta familiar. Sin embargo, hay la oposición y sectores que se quejan de los altos precios en el arroz. ¿Cómo poder componer la satisfacción de uno y de otro? Claro, a nivel mundial está la situación de la carestía. Mire, el tema es que para entender esto hay que verlo de una forma integral. El tema de inflación no puede verse porque en un sector específico se esté dando un incremento de precio. Recientemente el sector construcción anunció que precisamente el componente de mano de obra le había aumentado un 12%, y eso no es poco, porque si usted piensa que la mano de obra representa el 50-60% de los costos del sector y le aumenta un 12%, eso significa que los costos de construcción aumentaron más o menos en promedio un 5 o un 6%. Entonces, eso no es poco, sobre todo viéndolo a corto plazo. Y lo mismo pasa con algunos sectores, sobre todo hay productos del sector agropecuario donde las personas se quejan y parece que tienes razón. Cuando uno observa la cifra y uno ve que el gobierno realiza importaciones, ¿por qué realiza importaciones? Porque hay situaciones de escasez que se presentan en esos rubros. Ahora, eso no es necesariamente contradictorio con lo que dice el Banco Central, porque el Banco Central hace una medición de un conjunto de bienes y servicios y entonces ahí hay bienes que se compensan uno con otro. Uno cae, otros suben y lo que ellos están dando es el resultado promedio, de ese cálculo que es el índice de precio al consumidor. No, Luis, algunos economistas plantean que una posible reforma fiscal en el país debería ir acompañado con un aumento de salario sectorial. ¿Usted cree que esto es conveniente? Yo creo, y no sé decirte, si te respondiera que sí, en sentido general, y otra vez volvemos a las particularidades. Lo que no es posible es que aquí se hable de reforma fiscal sin una compensación a los sectores más vulnerables de la población. Si hay sectores afectados, necesariamente vamos a tener que, el gobierno va a tener que compensarlo. Va a tener que compensarlo porque, de lo contrario, nosotros tendríamos un efecto negativo desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista redistributivo. Por eso es que no podemos hablar, yo digo, ¿cuál es la primera condición que debería de cumplir cuando se habla de reforma? Cuando se habla de reforma, lo menos debería ocurrir es que nosotros compensemos a los sectores afectados, a los sectores más pobres afectados por las decisiones que se estén adoptando, las que sean. Y eso es algo que debe ser innegociable. Eso tiene una serie de componentes que no es solamente en términos de equidad, eso tiene aspectos que tienen que ver incluso con gobernabilidad, con estabilidad política y uno, en interés de preservar la estabilidad y la gobernabilidad, piensa que debe, además de ser un tema de justicia, debería de cumplirse con ese aspecto cuando se habla del tema de reforma. Cualquiera que sea la característica de la reforma. Vamos a pedirle su anuencia, Luis Reyes, para hacer una pausa. Vamos a retornar en breve para cumplir algunos compromisos comerciales. Y estamos con la entrevista de Luis Reyes, economista, exdirector de presupuesto. En el caso de la República Dominicana, se dice que los préstamos que se hacen y que aprueba el Congreso Nacional, que llevan
llevan al cataclismo al país, pero gobierno tras gobierno siempre se toman esos préstamos. Cuando en los gobiernos del me gustaría si usted tiene los datos, en el gobierno de Leonel, ¿cuánto se dejó eso en los préstamos internacionales, en los gobiernos de Danilo y en el gobierno de Luis, que concluye su primer mandato ahora el 16 de agosto? El endeudamiento en el país coincide el aumento del endeudamiento. Ya nosotros tenemos algún endeudamiento en el gobierno de Balaguer, que todos sabemos que era un presidente con una visión muy conservadora sobre el tema de los endeudamientos y trataba de financiar las inversiones públicas y el presupuesto en sentido general con el ahorro, las inversiones con el ahorro nacional y con el ingreso, los ingresos fiscales del gobierno, financiar en sentido general el presupuesto. Y utilizaba de manera discrecional el endeudamiento para algunas grandes obras, presas y sobre todo carreteras. A partir de la crisis del año 2008, ahí se produce una ruptura en el gobierno del presidente Fernández y hay un incremento del endeudamiento, digamos, en relativamente poco tiempo, porque fue una política deliberada de las principales economías del mundo de otorgarle facilidades a los gobiernos. En una reunión del G20 en Londres en el año 2008 se aprueba que el Fondo Monetario Internacional otorgue facilidades a través del Banco Central a los gobiernos. Y eso crea un precedente de que el Fondo Monetario le preste por primera vez a un gobierno, aunque no de manera directa, pero sí a través del Banco Central. Y eso lo que reflejaba no era más que la magnitud de la crisis. Se entendía que los gobiernos debían de jugar un rol fundamental para poder sostener el crecimiento de la economía y no dejar que se desplomara, porque la crisis financiera iba a ser todavía más difícil en esa situación. Y eso es parte del rol que juega el Estado. En ese momento hubo un aumento significativo del endeudamiento. En el gobierno de Danilo Medina hubo una política de endeudamiento que se basó en lo siguiente. Básicamente se tomaba préstamo para financiar gastos de inversión. De hecho, la ley de presupuesto establece que no deben utilizarse los endeudamientos para financiar gastos corrientes. Y eso es parte del problema que está ocurriendo con el gobierno, con la administración actual. Es que no debería, porque recordemos que cuando usted utiliza el endeudamiento para pagar gastos recurrentes, nómina, gastos operacionales de una institución, luego no hay retorno en términos de crecimiento de la actividad económica, en términos impositivos, para que el gobierno pueda repagar eso. Es como si estuviéramos quemando el dinero en el presente sin posibilidad de retornarlo, de retorno futuro. Entonces, en el gobierno de Danilo Medina, el nivel de endeudamiento llegó aproximadamente a un 38% del Producto Interno Bruto. En la crisis se llegó, como ustedes saben, estoy hablando solamente de gobierno central, sin incluir el Banco Central, que es otro componente, y eventualmente se llegó a un 60% luego de la pandemia, ha ido bajando y actualmente se encuentra en un 45%. Por eso no es el problema del endeudamiento. El endeudamiento sí. Se ha reducido a un 45%. El del gobierno central. O instituciones, para decirlo técnicamente de manera correcta, y mis colegas no me corrijan, del sector público no financiero. Pero eso entendámoslo como gobierno central. Ese no es el problema del endeudamiento. El problema del endeudamiento es que, acompañado de ese incremento, la proporción de los ingresos del Estado, o sea, de los ingresos fiscales, que hay que destinar para el pago de eso, ha ido creciendo de una manera sostenida en el tiempo. Y hoy día República Dominicana es uno de los países que destina una mayor proporción de sus ingresos para el pago de los intereses. Y hoy día esos 275.000, 290.000 millones de pesos que nosotros estamos destinando al pago de los intereses,
Eso impide que el gobierno pueda atender una serie de necesidades de la población. Y eso obviamente tiene múltiples implicaciones, pero una de ellas es que eventualmente les resta legitimidad a los gobiernos y además de eso, porque no puede satisfacer las necesidades ciudadanas. Y por otro lado, desde el punto de vista estrictamente financiero, las proyecciones que se hacen dicen que a mediano plazo no es sostenible. Eso no es sostenible. Porque, y si usted sigue endeudándose, usted va a agravar ese problema. Usted va a agravar. Es una de las cosas de las razones que se argumentan para justificar el tema de la reforma fiscal. Sobre todo cuando uno lo ve frente a los inversionistas internacionales, locales e internacionales que compran instrumentos de deuda del país. Entonces, para ello es fundamental saber que ellos van a tener la posibilidad de que el país pueda repagar la deuda que está tomando en los mercados nacionales e internacionales. Entonces, que los gobiernos dominicanos están tomando en esos mercados. Y ahí entra el tema de que si los intereses siguen subiendo con la proporción de ingresos que tiene el gobierno, entonces tendremos una situación como la que estamos viendo. Incapacidad para afrontar el problema de esos problemas que se producen en la ciudad de Santo Domingo y que afectan, prácticamente lo que uno percibe que ha colapsado la infraestructura, la incapacidad del gobierno para responder a esa situación, muchos problemas que todavía tenemos de manejo en términos de cañadas, en términos de aguas residuales, en términos de otras infraestructuras que necesariamente el gobierno debe proveer, como nosotros decimos, de los bienes públicos que el gobierno debe proveer, porque hay que seguir mejorando mucho todavía en materia de salud, en materia de educación, y eso requiere recursos. Y obviamente, cuando destinamos una proporción tan alta de los ingresos del gobierno al pago de los intereses, pues entonces nos quedamos muy cortos, como estamos actualmente, con un nivel de inversión pública de apenas un 2% para cumplir con las necesidades ciudadanas. Eso es realmente increíblemente bajo. ¿Usted cree que una pequeña empresa debería pagar el mismo número porcentual de ITEVI que una empresa grande? Es que el ITEVI no lo paga la empresa, el ITEVI lo paga el consumidor. Sí. Es el consumidor, es lo único que hace es que actúa como agente de retención en este caso, pero él no paga ITEVI. El ITEVI es un impuesto al consumo. Es usted, es Alberto, es el ciudadano que consume que paga el ITEVI. El ITEVI no es un impuesto, por ejemplo, ni al ingreso ni al patrimonio, nada de eso, es un impuesto al consumo. Y eso es bueno que la población lo sepa. Eso es un impuesto directamente al consumidor. Si usted hace una factura de 100 pesos, usted retiene un 18%. Si usted es una empresa que lo que hace es de retención de esos 18 pesos y tiene que entregárselo al Estado. Pero tiene que entregárselo antes de, mírame, un mes. Un mes, al mes. En las primeras 3 semanas. Y lo malo es las ganancias que usted tiene durante un año que le dice, entonces el impuesto le dice, usted tiene que pagarme ese anticipo. Bueno, eso sí, de ese año. Eso sobre todo para la pequeña empresa. Porque ¿por qué nadie ha eliminado eso? Si todo el mundo se compromete a hacerlo. Yo realmente entiendo que, porque aquí hay dos cosas. Eso tiene un efecto para la pequeña empresa y es que la empresa tiene que financiarlo y se queda corta. Una pequeña empresa, salvo raras excepciones, no dispone de una situación de bonanza en términos de liquidez para poder pagar ese tipo de impuestos. Normalmente vive haciendo malabares, como decimos coloquialmente, para sobrevivir. Entonces, en el caso de la gran empresa eso puede ser diferente. Y por ejemplo, yo soy partidario de que eso se mantenga para empresas de determinado tamaño en adelante, que no creo que tenga mayores dificultades para pagarlo, pero para la pequeña, las MIPYMES, eso desaparezca. Yo no creo que el aporte sea significativo y no creo que el sacrificio que va a hacer el gobierno sea tan elevado y por eso favorezco que eso se elimine. Debió de haberse eliminado hace mucho tiempo. ¿Cómo manejar el hecho de esta inflación que hay en la canasta familiar
que cada vez es más alta. Está el tema de que la gente cuando va a los supermercados o cuando va al mercado encuentra un dolor de cabeza. ¿Cómo pudiera manejar, usted recomendaría para que sea menos tedioso eso ir a un mercado, a un supermercado? Yo voy, Alberto. Yo tengo una experiencia personal con eso. Yo voy, lo vivo y vivo esa experiencia. Mira, uno piensa, por ejemplo, nosotros somos un país, desde el punto de vista agropecuario, que tenemos la posibilidad, el potencial de producir 80-90% de lo que consumimos. Y además de eso, ofrecerle al turista, o sea, tener una oferta en términos de producción agropecuaria que permita satisfacer la demanda también del turismo. O sea, nosotros somos un país, desde ese punto de vista, prácticamente, podemos decir, bendecido. Ahora, cuando tú no tienes políticas específicas por tipo de bien, o sea, tú tomas el caso del pollo, el caso del cerdo, y tú revisas toda la cadena de producción, y tú revisas los problemas que hay, los cuellos de botella, y ese tipo de dificultad que se pueden presentar. Eso mismo pasa con la producción de arroz, eso mismo pasa con una serie de rubros agropecuarios. Entonces, no podemos encontrar con situaciones como la que frecuentemente se ha encontrado este gobierno. Y yo creo que haya habido un poco de improvisación, de falta de previsión. Porque si se hace la tarea, es posible prevenir esas situaciones y adoptar las medidas correctivas oportunas que no lesionen a la producción nacional. Porque también, ¿qué es lo que pasa? Que frecuentemente tú ves el gobierno, tiene una situación de incremento de precios y puede abatir esa situación de incremento de precios en determinados productos, pero ¿cómo lo hace? Lo hace incrementando las importaciones y eso se hace en detrimento del productor nacional. Ese productor nacional que tú quiebras eventualmente va a afectar la oferta agropecuaria en el sector donde se encuentre, y cuando tú tengas de nuevo presiones de precios, tú vas a tener las mismas o mayores dificultades que tuviste en la ocasión anterior. Y eso es una situación que le hemos visto una y otra vez. No sabemos por qué el gobierno ha operado de esa manera, pero yo pienso que si uno pasa balance, el gobierno ha quedado a deber en ese aspecto, y eso es parte de la razón por la que se manifiesta esa situación que tú señalas en términos de precios, de cuando vamos a los supermercados y tú oyes a las personas y lo ven en los medios de comunicación que se quejan del incremento de determinados rubros. No queremos irnos sin preguntarle sobre el proceso del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora salió un candidato presidencial a destiempo, porque todavía ni siquiera ha concluido este gobierno y este proceso que se inició el 16 de agosto, creo que fue el 19 de mayo. ¿Cómo va? Y parece ser que se proclamará el presidente Danilo Medina como presidente del PLD. Parece ser no. De hecho, es una situación que las personas que... Ya es un hecho. Lo podemos dar como un hecho, porque aunque él no se ha pronunciado, si 40 miembros del comité político están legitimando la continuidad del presidente Medina al frente del partido, yo no creo que el presidente le va a negar eso. Pero hay una razón para esto, y es que una proporción muy alta de la militancia del partido piensa que él es un ente que garantiza la unidad del partido. Recordemos que el partido en estos momentos posiblemente no esté tan unificado como el partido cuando estaba en el gobierno, y entonces necesita precisamente alguien que garantice esa unidad en términos partidarios que garantiza Danilo Medina con su liderazgo. En el PLD no hay un liderazgo que pueda sustituir posiblemente a Danilo Medina, y eso es la razón por la cual yo pienso que él se va a mantener al frente de la organización. Desde el punto de vista de los avances del Congreso, nosotros actualmente estamos en una de las fases más interesantes, que es la fase de crítica y autocrítica. Y obviamente eso da lugar a que uno internamente escuche muchos pronunciamientos,
y uno tenga su propia posición. O sea, yo creo que el partido necesariamente en ese esfuerzo por reconectar con la población dominicana tiene que entrar en un esfuerzo sincero por modificar una serie de prácticas. Y algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con lo que ha sido la conducta tradicional de no solamente del PLD, sino de todos los partidos dominicanos. Usualmente los partidos le ofrecen al electorado, a la ciudadanía, una visión de lo que ellos piensan que debe ser el Estado, y debe de continuar siendo así. Pero antes de tú ofrecer esa visión, tú tienes que sentarte, escuchar lo que está demandando esa ciudadanía, ese electorado, y entonces devolver esa visión que tú le vas a ofertar con un valor agregado, enriquecida, pero, repito, haciendo énfasis en escuchar a la ciudadanía. Si nosotros podemos enmendar esa situación, yo creo que habremos dado un gran paso de avance en términos de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, Luis. Concluimos esta entrevista con Luis Reyes, economista y exdirector de presupuesto en la República Dominicana. Gracias, don Luis. Las puertas siempre estarán abiertas. Gracias a ustedes por la sintonía. Les invitamos a que continúen disfrutando de la programación del Canal 5. Buenos días.